Bueno, Dios es bueno, iglesia, amén. ¿Cuántos lo creen? Creo que estamos en una transición muy especial, en muchos nervios, en muchos ángulos de alabanzas. Viene preparándose de tiempo atrás, medios, los niños. Pero bueno, es una bendición estar en este lugar. Miren dónde Dios nos tiene, iglesia. Dice la Escritura que cosas que ojo no vio ni oído Dios son las que Dios ha preparado para aquellos que le buscan y le aman. Y realmente nunca nos imaginamos llegar a estar en un lugar como estos. Miren a su alrededor. El Latvian Hall se llama, Talava. Para los que no saben un poco de este espacio, este sitio originalmente viene de la cultura de Lituania, de Letonia, se llama el país Letonia. Y significa el antiguo castillo de la montaña. Y para los que no saben, Letonia está situada entre Lituania y Estonia. Así que quedamos igual. Está en frontera con Rusia, en el norte de Europa, en el mar Báltico. Y lo interesante de la historia de este lugar que me compartían un poco las personas con las que hemos estado conversando es que hubo una generación de Letonia hace 60 años que escaparon de la guerra y llegaron aquí justamente al sur de Australia, así como quizás muchas otras culturas que han llegado aquí al sur de Australia. Y esta generación que llegó primera construyó este lugar ladrillo a ladrillo, con la participación de muchas manos participaron en la edificación, en este lugar que hoy nosotros estamos disfrutando. Ahora, desde 1966, este lugar ha permitido y ha sido reconocido aquí en Adelaida como un lugar donde han habido eventos, donde han habido funciones diversas, donde han habido actuaciones, concursos, seminarios, exposiciones, convenciones, funciones, etc. Pero hoy el Señor Jesucristo nos ha permitido usarlo y consagrarlo para levantar su nombre. Amén. ¿Cuántos están felices por eso? Amén. Y bueno, ¿cuántos están preparados para la palabra del Señor? Josué capítulo 4, versos 20 al 22. No sé cómo estamos con medios. Sí, estamos bien. Bueno, gloria a Dios. La próxima vez de pronto les digo que guardemos la pantalla y todos tenemos que traer nuestras Biblias. Amén. Josué capítulo 4, verso 20 al 22 dice: Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Amén y amén. Hay una generación que tiene que pasar el Jordán. Dile a alguien cerca de eso. Hay una generación que tiene que pasar el Jordán. Y el mensaje que vamos a compartir en esta mañana es la generación del Jordán. Vamos a orar en este momento. Padre del cielo, en este día, Dios, hoy te damos gracias por esta mañana de gloria, por esta mañana donde nos podemos reunir en este lugar, Señor, donde quizás hay una historia, donde hubo una generación que alguna vez levantó y edificó este espacio. Pero hoy, Señor, más allá queremos, Dios, ser esa generación que tú has traído para edificar cosas grandes, Señor. Hoy venimos a colocar este mensaje en tus manos y pido que tu palabra hoy, Señor, hable a nuestras vidas de manera especial, profunda, como lo es también este día, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. La generación del Jordán. ¿De qué vamos a hablar? La generación del Jordán. Quizás muchos de los que están aquí hemos tenido la oportunidad de viajar a diferentes países. Muchos de las generaciones de hoy viajan por el mundo, ¿cierto? Y notarás que siempre que uno está viajando a diferentes locaciones o a diferentes espacios,
siempre se busca llegar a visitar algo representativo, algo simbólico del lugar donde uno está visitando. Generalmente hay lugares donde hay monumentos históricos, monumentos conmemorativos, algo importante. ¿Y qué hacemos cuando llegamos a ese lugar? Nos tomamos una foto. Entonces muchas personas llegan a algún lugar, quizás si han ido a Sydney, pues tenemos la foto con el Opera House, ¿cierto? Detrás, o el selfie, pero se busca que haya de alguna manera un recuerdo de algo simbólico del lugar. Algunos quizás han escuchado o han ido a la muralla china, ¿no? La gran muralla china, si van a China, o la Torre Eiffel. Los que han quizás ido a Francia tendrán una foto con la Torre Eiffel. La Estatua de la Libertad en Nueva York. Son lugares que han sido erigidos y han sido íconos, digamos, de la historia de esos lugares. Ahora, en Latinoamérica también tenemos muchos monumentos. Tenemos cosas que han representado historia. Por ejemplo, hay monumentos a la independencia. En Colombia nosotros tenemos el monumento a los lanceros del maestro Rodrigo Arenas Betancourt. En México está el Ángel de la Independencia. En Chile está la Plaza de Armas. En Perú y Venezuela hay un monumento a los próceres de la independencia. Y muchos de esos monumentos nos cuentan eventos históricos, nos cuentan victorias que representaron grandes cambios en la historia de una nación o de un pueblo. También a veces representan tragedias o nos recuerdan víctimas, pero todos estos eventos, lo importante es ver que han trascendido en la historia y que han dejado un legado de historia para las nuevas generaciones. Ahora, en este pasaje de la Biblia, el pueblo está cruzando el Jordán. Y de alguna manera Dios le dice a Josué: toma 12 piedras y ubícalas como un monumento conmemorativo, como algo importante que ha sucedido en la historia del pueblo. Estaban pasando el Jordán. Pasar significa que había una transición de un lugar a otro. Ahora, aquí no estamos hablando solamente de un paso físico, estamos hablando de un paso hacia una nueva experiencia de fe, a un nuevo nivel. El paso estaba representando entrar en una nueva dimensión en la relación con Dios. Fue un evento, fue una experiencia que marcó el pueblo de Israel. Habían vivido ya 40 años en el desierto. Venían de haber tenido 4 siglos de historia de vivir en esclavitud en Egipto. Y en este momento van a pasar ese Jordán avanzando y sostenidos de la promesa de Dios. Del otro lado del Jordán estaba esa tierra prometida. Del otro lado del Jordán había ciudades que ellos no habían construido. Del otro lado del Jordán habían plantas, árboles que ellos no habían plantado. Había dinero que no habían ahorrado. Estaba la bendición de bienes, de recursos, de espacios que otros habían construido. Del otro lado del Jordán estaba la respuesta a la promesa que Dios les había entregado. En Josué capítulo 4, en el verso 1 al 3, la Biblia dice: las 12 piedras tomadas del Jordán. Y dice la Escritura que cuando toda la gente, digamos toda la gente, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, digamos de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Lo primero que atrapa mi atención es que no se quedó nadie. Dile a alguien cerca ahí: no se quedó nadie. Todos pasaron. Y mi oración, empezando por este espacio, es que nadie se quede atrás. Que todos y en todos se cumpla la promesa que el Señor ha entregado, no solamente en la tierra, sino esa promesa de salvación eterna en el cielo. Amén. Tomen de
medio del Jordán les dice a los sacerdotes: lo más difícil del proceso ocurre cuando tú estás en medio del proceso. Cuando tú estás en la mitad del cruce del Jordán. Ahí es donde el liderazgo requiere más firmeza. Ahí es donde, cuando tú estás en medio del Jordán, ves el milagro de Dios. Estás en medio del camino y es donde más fe se requiere. Es donde más confianza necesito tener, porque en medio del Jordán es donde más riesgo había. Es donde más cosas podían suceder. En ese momento el agua podía venir en cualquier momento y arrasar con todos. Yo me imagino ese pueblo pasando ese Jordán, y en medio de ese pueblo estaban los miedos a flor de piel. Las miradas de unos a otros, inquietos, nerviosos, preguntándose, con dudas, con inseguridad, con debilidades de carácter. En ese medio, en esa transición del proceso, empezó a salir todo a la luz. Empezó a notarse realmente cuál era nuestra verdadera relación y posición de fe con el Señor. Todo ocurrió cuando tú estás en medio. Y aquí este pueblo alimentaba su corazón con fe en medio del proceso. Caminaban en la promesa. La Escritura nos dice que Josué les indicó tomar 12 piedras de acuerdo con las instrucciones que Dios les daba. Tomar 12 piedras, y eso nos habla de un carácter preparado. Cuando hablamos de la roca, habla de algo donde tú puedes estar firme, donde te puedes parar. Nuestra roca es nuestro Señor Jesucristo. Pero parte del proceso que Dios tiene cuando nos pasa por el Jordán es trabajar nuestro carácter. ¿Recuerdan que venimos de una serie del carácter? El Señor nos está dando esas rocas para levantar su monumento, para poder pasar el proceso. Ahora, en medio de ese pueblo pasaban muchas cosas. Seguramente había ahí un padre de familia que confiaba avanzando mientras cruzaba con su familia. Había en medio de ese pueblo un líder que no veía las circunstancias de todo lo que ocurría, sino que estaba concentrado mirando a Dios. Seguramente había una mamá que caminaba confiada en la promesa, y que aunque podía saber que su hijo aún no estaba asistiendo a la iglesia, decía: mi hijo va a ser salvo y va a ser siervo en la iglesia. Habían cosas que estaban ocurriendo en medio de ese cruce del Jordán. Ahí había un corazón que estaba convencido de que Dios estaba respaldando ese paso. Y así es igualmente como el pueblo, una iglesia, descansa en Dios mientras va avanzando en medio del proceso. ¿Cuántos están pidiendo esa fortaleza de fe para cruzar sus Jordanes, iglesia? Amén. Estamos buscando de Dios. Estamos en una transición. Estamos siendo una generación que está cruzando el Jordán. Pero la iglesia recibía, y el pueblo de Dios recibía esa promesa, recibía esa palabra que Josué daba, inspirada y dirigida por el Señor. En Josué capítulo 4, en los versos 6 al 7, dice la Escritura que para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les podréis responder, o les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Así que aquí Dios les manda a hacer esto para memoria, para futuras generaciones, para los hijos, para los jóvenes. Y hay que compartir las cosas que Dios hace en la historia de fe de nuestras vidas. Hay que compartir el significado, el valor de cada experiencia de fe. ¿Cuántos reconocen que hoy es un día de una experiencia con Dios? Para todos nosotros, para la iglesia. Llegar a un lugar nuevo,
llegar a un espacio nuevo, adaptarnos a un cambio, a un nuevo horario. Es una experiencia completa de fe. Y esto hay que compartirlo. Dile a alguien cerca, vamos a compartir lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero también dile a alguien ahí cerca, hay una generación que tiene que pasar el Jordán. Para que el propósito de Dios se cumpla, hay una generación que tiene que pasar el Jordán. Para que el cumplimiento de la promesa llegue y esté vivo, hay una generación que tiene que pasar el Jordán. Y es la única manera en que se va a escribir una historia que luego vamos a poder compartir. Es la única manera en la cual vamos a agradar a Dios, porque a Dios es imposible agradarle si no hay fe. Necesitamos dar pasos de victoria, confiar en lo que Dios está haciendo. Porque ¿saben qué es lo triste? Que el mundo, las familias, las vidas, muchas veces están llenas de historias, de sueños, que nunca dieron ese paso de cruzar el Jordán. Seguramente han escuchado hombres, mujeres, vidas, hablándole a los hijos, a las hijas, diciéndole: hija, su papá y yo siempre quisimos servir en la iglesia, pero se pasó el tiempo y nunca lo hicimos. Quizás alguna vez quisimos liderar un grupo en casa, pero estuvimos ocupados. O le podrás decir a tus hijos: no, yo siempre quise tener más tiempo para Dios, pero no sé qué pasó. O hijo, hija, nosotros siempre soñamos con ir a vivir en otra nación, pero nunca lo hice, nunca lo intenté, nunca lo busqué, dejé que pasara el tiempo. Quizás otro dirá: yo siempre quise tener una empresa, su hijo, y le dirá: pero nunca empecé, nunca me lancé. Algo en mi proceso o algo al ver el Jordán, a ver esa dificultad, pues nunca me lancé a dar ese paso. Y uno requiere que haya una generación en un momento de la historia que tome la decisión de pasar el Jordán. Amén. ¿Cuántos se sienten parte de esa generación en este lugar? Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fe y esa convicción de pasar al otro lado. Porque te hago la pregunta: ¿cuál es la historia de Dios que quizás tú te estás perdiendo? Aquí se está escribiendo un nuevo capítulo de fe, iglesia. Aquí estamos empezando una nueva etapa, y mi oración es que Dios alinee el llamado para tu vida con la visión y el propósito de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, de lo que Dios está haciendo en este lugar. Dile a alguien cerca: no tengas miedo, vamos a pasar el Jordán. Y déjame decirte, esa palabra no se trata solamente de recordar lo que Dios ha hecho atrás. Esta palabra se trata de confiar en lo que Dios va a hacer ahora hacia adelante. Así que no es solo una perspectiva del mirar atrás, es la historia que se está construyendo hoy para todo ese testimonio que vamos a tener el día de mañana para las futuras generaciones. ¿Cuántos quieren darle un testimonio poderoso a sus hijos, a sus hijas, dejar una historia grande, que cuando tengamos ya los años pasados podamos decirle a nuestros hijos: yo crucé ese Jordán, yo pasé por ahí, y tú también lo puedes hacer? Y vendrán nuevas familias, y vendrán nuevas personas y nuevas generaciones, y podremos decirles: un día nosotros levantamos la bandera del Señor en este lugar y construimos algo para la gloria de su nombre. Amén. Josué capítulo 4, el verso 11 nos dice que cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Así que pasó el pueblo, pero con el pueblo pasó el arca de Jehová. Sabemos que el arca de Jehová simboliza la presencia de Dios. Pasaron los sacerdotes y toda la congregación vivió la experiencia de ese paso. Pero mi oración es la misma que hacía Moisés.
Si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí, no me lleves a otro lugar. Pero si tu presencia va a estar con nosotros, muévenos donde tú nos quieras mover. Así que no se trata de movernos solamente como pueblo. Se trata de que la presencia de Dios viaje con nosotros. No se trata de qué tanto escenario tenemos, de cuántas luces o de qué calidad de sonido podemos tener alrededor o recursos. Se trata de que la presencia de Dios vaya con nosotros. Dile a alguien ahí cerca, vamos a pedir la presencia de Dios. Vamos a cruzar con la presencia de Dios. Así que no me preocupa si a veces cosas técnicas no salen al 100%. Si a veces quizás los instrumentos no estén todo al 100%. Lo importante es que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Cuando la presencia de Dios avanza con alguien, avanza con el pueblo, los milagros suceden. Las aguas se abren. La presencia de Dios estaba en David y él solo tuvo que usar una piedra para tumbar un gigante. La presencia de Dios estaba en Moisés y él solo tuvo que usar una vara, un palo para abrir el mar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios empodera el lugar. La presencia de Dios fluye y abre las cosas. Es donde los milagros pueden ocurrir. Cuando tú buscas la presencia de Dios, cosas grandes empiezan a suceder. Es por eso que leemos en Josué 4, en el verso 18, y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arco del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, observen qué pasa. Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. ¿Qué está sucediendo acá? El agua nuevamente inicia a correr cuando la presencia de Dios ya ha pasado. En otras palabras, lo sobrenatural está ocurriendo cuando la presencia de Dios se está moviendo con el pueblo. Una vez pasa el arca al otro lugar, la presencia de Dios pasa, todo baja nuevamente a lo natural. Si queremos que venga lo sobrenatural sobre nuestras vidas, si queremos que pase lo sobrenatural sobre nuestros planes, sobre nuestro futuro, sobre nuestros procesos, hay que buscar que la presencia de Dios viaje con nosotros. Amén. Necesitamos la presencia de Dios no solo aquí, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, en nuestras decisiones. Cada plan que hacemos hay que ponerlo bajo la presencia de Dios. Y justamente todo esto ocurre con un propósito maravilloso. En Josué capítulo 4, el verso 24, y con este verso vamos a cerrar, dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Es el testimonio de fe. Es lo que estamos viviendo hoy. Es ese cruce del Jordán lo que va a hacer que otros pueblos y otras naciones reconozcan que no hay otro Dios como Dios, que no hay otro Dios como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Salvador. Y quiero invitarte a ponerte de pie en este momento. Y quiero que pienses por un momento en esto. Dios podría mostrar su fuerza y su poder de muchas formas. Dios podría, como dice Isaías, romper los cielos, derretir los montes con fuego consumidor, hervir las aguas, fundir los metales, para hacer sentir su presencia. Pero Dios ha escogido algo diferente. Dios quiere hacerlo a través de su iglesia. Dios quiere ver una generación que camina con fe, que cruza el Jordán y que va a tener un testimonio poderoso para mostrar el poder de lo que Dios puede hacer.
Dile a alguien ahí cerca, con todo el corazón, se necesita una generación que cruce el Jordán. ¿Cuántos Jordanes tú has cruzado? ¿Cuántas historias de Dios tienes para contar? ¿Cuántos capítulos de fe ya están escritos en tu vida? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho que tú hoy tienes para compartir? ¿Cuántos milagros de sanidad, provisiones milagrosas, perdón sobrenatural, restauración en tu vida, en tu familia, de crisis, de dificultades, de dolores? ¿Cuántas veces has experimentado esa fortaleza sobrenatural que solamente proviene del Espíritu Santo y del poder de Dios? ¿Cuántos testimonios aún están callados? ¿Cuántas historias aún están por escribirse en este lugar? Porque una decisión de una generación va a marcar la historia. ¿Cuántas veces quizás Dios ha sido ese bálsamo de su presencia en medio del duelo, de la pérdida o de la enfermedad? Cada una de esas, déjame decirte, es una piedra en la mano del Señor. Cada una de ellas es un monumento que está siendo edificado de fe en los corazones. Y es un testimonio poderoso, no solo para nosotros, nuestras familias, sino para las naciones. Así que quiero invitarte a orar en este momento, a inclinar tu rostro. Padre del cielo, en este día, Señor, queremos darte gracias. Gracias porque somos una generación de fe. Porque hoy somos esa generación que está cruzando el Jordán, Señor. Quizás otros pueblos y otras naciones lo han hecho antes, pero hoy es nuestro tiempo, Rey. Este es tu momento, Señor, para nosotros, tu Kairos. El momento en el cual, Señor, tú has preparado todo para un día como hoy, Señor. Y hoy queremos entregar nuestras vidas en tus manos, en tus planes, en tu dirección, con un corazón lleno de fe, con un corazón agradecido, con bocas llenas de testimonios y futuros testimonios. Hoy queremos bendecir este día, Señor, y este lugar, Señor. Hoy declaramos que este espacio es consagrado y ungido para Cristo. Padre, este es el lugar donde queremos estar, el lugar de tu presencia, Señor, donde tú te puedas mover y donde podamos ver que los milagros, Señor, y la mano sobrenatural de tu intervención ocurre, Rey. Hoy pedimos que abras los cielos y que tu poder sea manifiesto, Señor, en gloria, en cada familia, en cada matrimonio, en cada hogar. Y yo quiero orar por ti en este momento. Te pido que extiendas tu mano y le digas ahí: Señor, recibo esa fe. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy impartas una fe sobrenatural sobre tu iglesia. Una fe para creer, para ensanchar el territorio, Señor, para no ser escasos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaro cosas mayores sobre tu iglesia, Señor, que se abrirán los cielos, que la gloria tuya descenderá sobre este lugar, mucho más allá de lo que hemos ya visto, Señor, porque tú no eres un Dios pequeño, porque nosotros somos los que ponemos los límites, pero tú eres un Dios que no tiene límites, Señor. Padre, hoy ensanchamos nuestra mente, nuestro corazón, con fe para creer, Dios, para tener una nueva visión, una visión fresca sobre tu iglesia, sobre el ministerio, sobre los jóvenes, sobre la generación que estás tú levantando. Hoy declaramos que vienen cosas grandes, Dios, para nuestras vidas, para nuestras casas en esta tierra. Y declaramos, Señor, que entramos y cruzamos ese Jordán a esa tierra prometida que tú has traído para nosotros y has preparado, Señor. Hoy bendecimos tu nombre y te adoramos, Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia del Señor dice: amén, 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 amén. Amén. Dale el aplauso, Señor.